privilegio, queridos amigos, encontrarnos otra vez en esta hora que las televisoras marcan como prime time, un tiempo dorado, un tiempo especial para el comercio, pero que nosotros lo estamos usando como un tiempo especial para la eternidad. Y quiero saludarlos, sé que están reunidos en sus hogares, con sus familias. Quiero saludar a los pequeños, a los niños. Yo recuerdo mi niñez, cuando mi madre me llevaba a la iglesia, me llevaba también con ella a pequeños grupos para compartir la misión, para compartir un estudio de la palabra de Dios. Eran momentos muy emocionantes. Saludo a todos los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Qué bueno que se congregan como familia, conversen, anímense a tomar decisiones por Cristo. Recuerden que es importante que nos animemos unos a otros, porque hay que tomar decisiones por Cristo. Y esta noche tenemos que tomar una decisión muy especial. También saludo a los que están conectados en sus iglesias. Y también a los que están con sus amigos, con sus vecinos. E incluso aquellos que están solos con su dispositivo. Pero no están solos. Somos una gran congregación en una gran plataforma virtual, unidos todos con el poder del Espíritu Santo. Y les quiero invitar a abrir la palabra de Dios y vamos a ir a un texto muy especial y luego les quiero compartir una frase para empezar nuestro diálogo también en el chat. Y vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 14. Segunda a los Corintios 13, 14, y dice así: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así termina San Pablo la segunda carta a los Corintios. Y vean qué círculo ha puesto delante de ellos. La gracia de Dios, de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Y quiero compartirles una frase especial, comenzando nuestro diálogo esta noche. ¿Saben cuál? Dice así: estamos conectados con esperanza, con el hashtag conectados con esperanza, compartir esperanza. Les quiero dar una frase: responderé al círculo salvador de la divinidad. Les voy a leer el texto otra vez. ¿Se imaginan estar en un círculo? Imagínense que están ahora reunidos en su casa, en su iglesia, en un salón, o están solos en un coche, o aún caminando de regreso a casa, y tienen puesto su dispositivo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¡Qué círculo! Y repito la frase: responderé al círculo salvador de la divinidad. Sí, hay que estar en el círculo de la divinidad. Y vamos a regresar a San Juan, al último discurso que estamos considerando
al último discurso que Jesús presentó a sus discípulos antes de entrar en la ruta que lo llevó a la glorificación. Porque Él lo dijo, es la ruta que lo llevó a la glorificación. Y vamos a San Juan en el capítulo 14 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y Él mismo aclara quién es ese otro consolador. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está toda la clave de un gran misterio de la obra del Espíritu Santo. Jesús, nuestro Salvador, cuando decidió venir a la tierra y se hizo carne, como dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó entre nosotros, se hizo carne. Bueno, al hacerse carne, Jesús se limitó a sí mismo. Por eso nos presenta la clave del ministerio del Espíritu Santo aquí. La obra de la tercera persona de la divinidad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros le llamamos muchas veces la voz de la conciencia. Pero quiero sugerirles hoy que con toda reverencia aceptemos el privilegio de que quien nos está hablando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando hoy a tu familia. ¿Hay algunos asuntos que arreglar en la familia hoy? Entre los cónyuges, con los hijos, hacia los hijos, de los hijos a los padres. Hay algunos asuntos que arreglar con los vecinos, con los amigos. Hay asuntos que arreglar hoy. El Espíritu Santo te está hablando. Y como dijimos al principio, responderé al círculo salvador de la divinidad. ¿Por qué? Porque toda la divinidad, toda está comprometida con nuestra salvación. Y quiero que veamos un poco en la Escritura la acción del Espíritu Santo. Vamos a San Juan en el capítulo 1, versículos 32 y 33, porque no fue que de repente allí en el capítulo 14 salió. El Espíritu Santo es eterno, como el Padre y como el Hijo. Son tres personas en el trío celestial. Son tres personas que conforman la divinidad, que siempre han existido. Tres personas. Y vean en San Juan capítulo 1, versículos 32 y 33. También dio Juan, está hablando de Juan Bautista, testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué momento de Juan Bautista? Allí él en el círculo de la divinidad. Porque ¿quién fue quien lo envió a predicar? Vean en San Lucas, vamos a San Lucas rapidito, en el capítulo 3.
Sí, me da mucho gusto imaginarme cómo están hojeando sus Biblias. Es nuestro libro de texto, es la palabra de Dios. Cada vez que la abrimos, el Espíritu Santo que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores y de los oidores como nosotros. Y ven en San Lucas capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Entonces, cuando leemos que él dice que el que lo envió le dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu Santo y permanecer en él, este es. Así que en ese momento el que le envió, Dios, Cristo a quien estaba bautizando, y el Espíritu Santo que descendió todos juntos en ese momento tan especial. Vamos a San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, para que vean ese momento tan especial de las tres personas de la divinidad. San Mateo 3, 16 y 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaba junta la divinidad. Vean en San Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. San Marcos capítulo 1. Y voy a leer: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La divinidad reunida. Y vamos a San Lucas. San Lucas, el capítulo 3. ¿Cómo no iban a registrar semejante escena? Y vamos a leer en los versículos 21 y 22. San Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Se pueden imaginar esa escena? El cielo se abrió. Claro, estaba la divinidad presente y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La divinidad. Y vamos ahora a San Juan capítulo 3. Es importante que veamos la acción del Espíritu Santo, así como Jesús se lo platicó a Nicodemo. San Juan capítulo 3. Y vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Estaban platicando Jesús y Nicodemo, y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otra frase. ¿Quieren una frase para esta noche? Sí. Pongan en el hashtag conectados con esperanza o hashtag compartir esperanza. Pongan hoy: yo quiero ser nacido del Espíritu. ¿Qué les parece? Yo quiero ser nacido del Espíritu. Qué oportunidad que tenemos esta noche cuando se abren los cielos y entramos al círculo de la divinidad. Y dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, no lo podemos ver. Sí, como recuerdo aquella semana de oración que fui a mi iglesia allá en el estado de Sinaloa. Mi papá no se había entregado a Cristo y asistió a los cultos todas las noches.
Y el sábado muy temprano, mi mamá me despertó y me dijo: hijo, tu papá se va a bautizar. Y yo me levanté de la cama y fui corriendo a verlo y le dije: papá, ¿es cierto que te vas a bautizar? Y él me dijo: sí, antes que sea demasiado tarde. Sí, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mi papá sí acababa de nacer del Espíritu y yo veía su efecto. Me dijo: me voy a bautizar antes que sea demasiado tarde. Y ahora quiero pedirles que busquen en sus Biblias, en una carta de San Pablo, la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Esta carta la escribió antes de ir a Roma, todavía no había ido a Roma, pero él sabía que tenía allá muchos amigos que había conocido en sus viajes por lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo se conocía como Asia Menor, ahí fundando iglesias, bautizando a muchas personas, y sabía que estaban viviendo allá en Roma, y les escribió una carta. Y vamos a llegar al capítulo 8. Y hay al final del capítulo 8 una declaración, varias declaraciones, forman un bloque de declaraciones verdaderamente sorprendentes. Quiero compartirles, antes de leerlos, los saludos del pastor Osvaldo Rigachi. Y también quiero agradecerle al pastor Osvaldo Rigachi por esta iniciativa de producción. Estamos en medio de una pandemia. Las plataformas virtuales y la televisión se usan para muchas cosas, incluso para transmitir antivalores. Qué buen momento, pastor Rigachi, para utilizar las plataformas virtuales para abrir la palabra de Dios, para leer esta declaración que voy a leer ahora, sorprendente, increíblemente sorprendente. Vamos a leerla, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué declaración! ¡Qué blindaje! Parece una declaración de amor, como si estuviéramos frente a los novios en una ceremonia matrimonial y yo les dijera, pues, que nada los va a separar. Y mi pregunta es, queridos amigos, ¿cómo pueden blindar a sus hijos? Así como dice esta declaración. Es como un blindaje. ¿Cómo me gustaría que se presentaran mis hijos, mis nietos, y me recitaran esta porción de la Escritura? Y nos dijeran a mi esposa y a mí, ¿saben qué? Tenemos un regalo para ustedes. Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, que nos dijeran eso. Que estuvieran blindados para siempre. Y la pregunta es, ¿cómo podemos blindar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos blindar a nuestra familia extendida? ¿Cómo podemos blindar a nuestros amigos con los que estamos compartiendo la fe? ¿Cómo podemos blindar
a nuestros compañeros de trabajo en este círculo de la divinidad. Esta es la parte final de un pensamiento de San Pablo que se va desarrollando y desemboca aquí. Y se va desarrollando desde el versículo 1. Si estuviéramos en una clase, yo les pediría que leyeran de los versículos 1 al 14 y marcaran todas las veces que aparece la palabra carne y todas las veces que aparece la palabra espíritu, espíritu con mayúscula. Y estuviéramos, a ver, es más, les digo ahora, están ahí en el grupo, están ahí en su casa, niños, adolescentes, padres, ábranle la Biblia a los niños, en Romanos capítulo 8, sí, ábranselo ahí con las letras, que los lean, rápidamente marquen, cada vez que dice espíritu, cada vez que dice carne, háganlo, ahora mismo. Estamos en el círculo de la divinidad, así como leímos al principio de nuestra reflexión. Y en el círculo de la divinidad, responderemos a la salvación que Dios nos ofrece. Bueno, van a encontrar más o menos la misma cantidad de veces carne y espíritu. Pero quiero compartirles algunas frases que son importantísimas en ese ministerio del Espíritu Santo, del que Cristo habló en su conversación final con los discípulos, cuando les estaba dejando el legado. Recuerden que dijimos ayer que empezó diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, vendré otra vez, quiero que estén conmigo, quiero que estén donde yo esté. Luego les dijo, entren en una relación conmigo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y entonces les habló del Espíritu Santo y les dijo, va a morar en ustedes. Porque estaban muy tristes los discípulos, se iba a ir su maestro, pero les dijo, yo me voy a ir, pero va a venir otro consolador, otro igual a mí, y Él va a vivir en ustedes. No se pongan tristes, Él va a vivir en ustedes. Y les voy a leer algunas frases de la comprensión de San Pablo en esta carta que escribe a los cristianos de Roma. Vean el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieren una frase adicional para el día de hoy? No estoy condenado. Ninguna condenación pesa sobre mí. El Espíritu Santo habla a mi alma y los méritos de Cristo en mi favor me hacen sentir sin condenación. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Quieren ir un momentito, por favor, a San Juan en el capítulo 3? San Juan 3:16 tiene una luz tan brillante que opaca, le pone mucha sombra al versículo 17 de San Juan capítulo 3. Pero vamos a mirar San Juan 3:17. Está a la sombra de Juan 3:16, pero miren qué importante. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quieres escribir? No soy condenado, soy salvo. No estoy bajo condenación, respondo al Espíritu. Frases importantes, frases que tienen que ver con la salvación eterna. Vamos a leer ahora en el versículo 4.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es solo no sentirse condenado, es también iniciar una ruta en el círculo de la divinidad, dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto. Vamos al versículo 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es una jornada que comienza en el pensamiento. ¿Otra frase? ¿Quieren otra frase para esta noche? En el hashtag Conectados con Esperanza. ¿Quieren otra frase? Sí, otra frase. Mis pensamientos con el Espíritu. Mis pensamientos son cautivos del Espíritu. Vamos a leer ahora otra frase en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. En medio de tanta angustia, en medio de tantos problemas, se nos ofrece vida y paz. Vean el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La garantía de la resurrección por la acción del Espíritu Santo. El círculo de la divinidad. Vean ahora el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quieren otra frase? Otra frase. Soy hijo de Dios, me guía el Espíritu. Soy hijo de Dios, me guía el Espíritu. Y que el Espíritu Santo te guíe hoy a una decisión por Cristo, especialmente aquellos que no están bautizados. Hoy es una decisión por Cristo. Y claro, con mucha razón, viviendo con el Espíritu, viviendo en el Espíritu, guiados por el Espíritu, podemos llegar al blindaje que está en los versículos 38 y 39 que leímos al principio. Y quiero que regresemos al terminar nuestra reflexión a San Juan y vamos a leer en el capítulo 16 ahora las últimas instrucciones, la acción del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, San Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta noche, yo quisiera que en el círculo en el que ustedes están, en la familia, ustedes saben, allí anímenlo, animen a los que tienen que decidirse por Cristo esta noche. Sí, hay que hacerlo ahora, en el círculo de la divinidad. Y les quiero leer en ese ánimo que se están dando para decidirse por Cristo, un pasaje que está al final de la Biblia. Lo escribió San Juan también y está en Apocalipsis capítulo 22. Y voy a leer en el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dijimos al principio, responderé al círculo salvador de la divinidad, guiados por el Espíritu Santo. Y mientras Hugo Jean canta, te ruego que te animes
y que en el grupo se animen a tomar una decisión por Cristo, una decisión para la eternidad. Que Dios les bendiga.